Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Mundo Aduanero, un espacio del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Como siempre los saluda Gustavo García Brito, docente del área de Derecho, y el día de hoy tenemos un programa muy especial en el cual vamos a conversar sobre las primeras jornadas ecuatorianas de Derecho Aduanero que se van a llevar a cabo en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar los días 19 y 20 de noviembre. Muy buenos días con todos, siempre un gusto estar presentes con ustedes. Hoy, a diferencia del resto de podcasts que hemos realizado, vamos a tener 3 entrevistados para que nos puedan contar qué van a hacer o qué vamos a realizar en las jornadas aduaneras, y principalmente los 3 entrevistados van a ser los speakers internacionales, quienes nos van a compartir sus experiencias y conocimiento en las jornadas. Novedades aduaneras. Claro, el país está atravesando por una crisis energética que nos complica a todos, y en virtud de ello el Pleno del COMEX, el Comité de Comercio Exterior del Ecuador, ha decidido emitir una resolución, la 09-2024, a través de la cual se reduce temporalmente la tarifa de arancel para las importaciones de generadores eléctricos y también los grupos electrógenos a 0%. Y esto se va a comenzar a aplicar, o de hecho se ha comenzado a aplicar desde el 11 de octubre. La idea, por supuesto, es promover la importación de estos bienes que a día de hoy son tan importantes para ayudar a suplir esta falta de energía eléctrica acá en el país. Y en correspondencia con esta iniciativa del COMEX, efectivamente también se redujo al 0% la importación y transferencia local de todos estos transmisores y todos estos generadores eléctricos. La intención principalmente es poder ingresar estos bienes sin el pago de aranceles y sin el pago de IVA. El SRI, a través de una circular, ha sido muy puntual en mencionar que si bien el IVA tiene efecto a partir del siguiente mes, por una situación especial y por mayor favorabilidad de los contribuyentes, tendrá efecto inmediato. Y esto quiere decir que a partir del 4 de octubre, cuando salió el decreto ejecutivo, efectivamente empiezan a gravar IVA 0% todas estas importaciones. Muchas gracias, querida Fer, y ahora vamos a dar paso a la entrevista de Mundo Aduanero. La entrevista. Y para ello, ya lo anunciaba Fernanda, vamos a recibir a 3 expositores internacionales que nos van a acompañar como los speakers principales durante las primeras jornadas de Derecho Aduanero, y vamos a dar la bienvenida. En principio, saludamos a la doctora Gina Estrada Aguirre desde la Ciudad de México, desde el país de América del Norte. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra en Derecho de Comercio Exterior. Además es doctora honoris causa por la Organización Mundial de Líderes, experta aduanera acreditada por la Organización Mundial de Aduanas en Derecho de Propiedad Intelectual y Gestión de Riesgos, con experiencia en capacitación aduanas en América Latina, en el Caribe. Además es miembro activo en varias comisiones y organismos, incluyendo CONCAMIN y el Women Economic Forum. Con casi 24 años en el Servicio de Administración Tributaria, actualmente ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras de México. Asimismo nos acompaña el maestro Germán Pardo. Él es abogado litigante y consultor nacional e internacional, principalmente en la rama de Derecho Aduanero. Es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca. Fue fundador de la especialización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior en Colombia, y actualmente es un reconocido profesor académico en el área de Derecho Aduanero y Comercio Exterior a nivel mundial. Y también recibimos y le damos la cordial bienvenida a Juan Patricio Cotter, quien nos acompaña desde Argentina. Él es abogado especializado en comercio internacional desde 1993. Es además fundador del estudio Petersen y Cotter Moine, con experiencia en asesoramiento en aduanas y comercio internacional, y ocupó cargos también de liderazgo en instituciones como el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, y por supuesto es conferencista internacional. Será la voz del Mercosur que nos acompañará en esta jornada. Bueno, una vez que conocemos quiénes son nuestros entrevistados, empezamos con Germán Pardo, a quien damos la bienvenida, y efectivamente realizamos la primera pregunta. Y puntualmente queremos conocer de él, como siempre hemos conocido y siempre hemos sido ilustrados, cuál es la importancia del estudio del derecho aduanero, no solo en nuestros países, sino en toda la región que es Latinoamérica. Gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos, para ti, Fernanda, para Gustavo, para la doctora Gina. Un gusto en conocerla, aunque sea por este medio en primer lugar,
para Juan, con quien nos encontramos año a año en las Jornadas Mundiales de Derecho Aduanero, y no solamente hablamos de aduanas, por supuesto. Un gusto estar con ustedes desde Colombia, desde Bogotá hoy. Y bueno, ya concretándome un poco en la respuesta a la pregunta que se hace, digamos inicialmente que el derecho aduanero podemos establecerlo como un conjunto de normas que se encargan de regular todo lo atinente a la importación y exportación de mercancías desde o hacia un país determinado o un territorio aduanero determinado. Esas normas las administra el Estado porque, entre otras cosas, las aduanas es un ente del Estado que se encarga básicamente de dos fines esenciales: el control de ingreso y salida de las mercancías y lo que tiene que ver con los tributos aduaneros que se cobran usualmente al ingreso de las mercancías a un país específico. Si bien el control es la función principal, no podemos dejar de lado todo lo que se refiere al tema de los tributos aduaneros, porque en países como los nuestros, estos ingresos pueden llegar al orden del 25% en Ecuador, o por ese lado del 17% en Colombia, para hablar de países que conozco, cifras que en algún momento he oído y que seguramente después se pueden aclarar mucho más. El derecho aduanero entonces va a cumplir una función importantísima, repito, no solamente desde el punto de vista tributario, sino sobre todo desde el punto de vista del control, de la prevalencia, de la protección de una serie de intereses legítimos para los países, como evitar mercancía que pueda introducirse al país y que pueda llegar a atentar contra la salud humana o la salud animal o la fitosanidad. También todo lo que tiene que ver con la moralidad pública, con la preservación del patrimonio arqueológico, artístico y cultural. Las piezas que se exhiben en el Museo Arqueológico de México, allá están bien y son mexicanas. No tiene lógica que esas piezas estén, salvo que México las preste en un museo de Londres, o en un museo de Berlín, o en un museo de París. Y así pasa con las piezas artísticas de cualquiera de nuestros países, y la aduana pues estará controlando que no salgan esas piezas de los países sin los permisos requeridos, por supuesto. Y otros intereses legítimos que protegen las aduanas, como lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con el medio ambiente, con la seguridad. No que la aduana se convierta en una especie de secretaría del Ministerio de Medio Ambiente o de Propiedad Intelectual, pero sí los tiene que, o sí ejerce una función importante en estos aspectos en materia de importación o exportación de mercancía. Propiedad intelectual cuidando un comercio legítimo, medio ambiente cuidando que esto que nos permite todavía vivir aún hoy por hoy y pese a nosotros mismos, lo podamos seguir gozando, lo podamos seguir disfrutando. Y seguridad, que se ha vuelto un fin esencialísimo de las aduanas, sobre todo a raíz del 11 de septiembre del 2001, recordemos de la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el ataque del Pentágono, donde se empezaron a tomar medidas y se pidió, o se empezó a trabajar para que la aduana no solamente fuera un organismo que controlara per se qué entra o qué sale desde el punto de vista formal, sino que no fuera a ingresar o a salir de países mercancías que puedan estar relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, con el lavado de dinero, con la lucha contra el terrorismo, con todos aquellos aspectos que precisamente las aduanas hoy por hoy tienen la vocación de colaborar en su propio país con las otras autoridades, y colaborar a través de las otras aduanas con otros países, todos del medio. Ahora, estamos en Latinoamérica y es muy interesante contar aquí con los dos extremos y el centro de América Latina. Juan por el sur, Gina por el norte y nosotros los demás por el centro de este continente latinoamericano, donde, hablando de derecho aduanero, se ha desarrollado de una manera muy importante en lo que va de este siglo. Podemos decir que para finales del siglo pasado podía ser muy importante el estudio del derecho aduanero. Si vamos a hablar de los países latinoamericanos, sobre todo en Argentina, seguramente Juan hará referencia a eso más adelante, tienen un código del año 1981 que hoy por hoy sigue rigiendo después de 40 y tantos años, con modificaciones, claro, porque el mundo ha cambiado, pero sigue rigiendo, y eso ya habla de lo importante del trabajo inicial que se hizo y de todo lo que se hizo antes y se viene haciendo hoy por hoy. México tenía uno que otro autor en esa época, de pronto el profesor Máximo Carvajal,
el profesor, acabo de olvidar el nombre del mexicano, del chileno mexicano, ya me acordaré, ya me acordaré de él. Y básicamente los otros Whitaker. países, perdóname. Whitaker. Jorge Wicker, sí, Jorge Wicker, exactamente, no estaba pensando. Gracias, doctora Gina. Y de otros países, pues teníamos algo, pero muy poco, y el tema más visualizado desde el punto de vista de una técnica de control, de cómo se hacía un control, más que inclusive las mismas finalidades que se buscaban con él, salvo la de evitar el contrabando. Hoy, como lo hemos visualizado, los fines de la sabana son gigantes y el estudio del derecho aduanero se ha vuelto importantísimo. Del derecho aduanero, ya no es solamente la técnica o la logística, sino todo lo que tiene que ver con el estudio del derecho propiamente dicho. Y empiezan a salir los autores latinoamericanos a relucir por todo el mundo. Por ejemplo, invención de México o de los mexicanos, la Academia Internacional de Derecho Aduanero, la cual nos ha congregado a todos y nos ha hecho entre todos conocidos, y que empecemos no solamente a hablarnos entre nosotros, sino a colaborarnos en las obras, a repartirnos las obras, los conocimientos, divulgar todo lo que es el tema aduanero a lo largo de América Latina y también de Europa, por lo menos de todos esos países con los que hemos podido poco a poco irnos integrando, teniendo en cuenta que buena parte de nosotros mismos somos de América Latina, somos latinoamericanos. Yo tuve la oportunidad con Santiago Ibáñez y con Felipe Moreno de México de realizar una obra en 2 tomos, Derecho Aduanero, tomo 1 y tomo 2, en la que Juan, por supuesto, estuvo presente, 50 autores de 13 países, tratando de hacer una obra que mostrara el tema desde un punto de vista macro, es decir, no tan ligado acá a la legislación de cada uno de los países, sino al macro, teniendo en cuenta además que este es un fenómeno internacional, es un fenómeno mundial. No importamos mercancía entre Córdoba y Buenos Aires o entre Querétaro y Ciudad de México, sino importamos mercancía de otras partes del mundo y exportamos mercancía de otras partes del mundo, con lo cual estamos ante un tema netamente internacional. Como el tiempo sé que es limitado, dejo por aquí mi intervención, pero me agrada mucho estar departiendo con ustedes. Muchas gracias, querido Germán. Como siempre, es un gusto escucharte. Seguimos aprendiendo siempre de la mano de tu conocimiento. Y fíjate que este espacio Mundo Aduanero es parte de toda esta iniciativa que tiene tanto la Universidad Andina Simón Bolívar como el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, de, como bien dices, promover el estudio del derecho aduanero desde América Latina y para América Latina. Y en ese camino estamos también con el diseño de programas de posgrado que esperamos muy pronto podamos lanzarlos. Así que nos sumamos también a todo el esfuerzo que han venido haciendo ustedes, los precursores del derecho aduanero, y estamos seguros que las primeras jornadas ecuatorianas de derecho aduanero van a ser todo un éxito y va a ser un lujo contar, pues, por supuesto, con su presencia acá en la ciudad de Quito. Recordar a nuestra audiencia que tanto Germán como Gina y como Juan Patricio nos van a acompañar, van a estar presencialmente acá y vamos a tener el gusto, pues, de escucharlos. Para continuar, estimada Gina, en tu presentación decíamos que eras la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras de México, y fíjate que para nosotros desde la universidad también es muy importante promover la inclusión. Rescatamos también el papel de Fernanda en el liderazgo para la creación del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, que de hecho lo preside, y para todas estas iniciativas que se están desarrollando acá en el Ecuador. Y en esa medida, estimada Gina, quería que nos cuentes, por favor, ¿cuál es desde tu perspectiva, cuál ha sido mejor la experiencia, los desafíos y los principales logros que ha generado la Asociación de Mujeres Aduaneras de México? ¿Cuán importante es esta visión de género? ¿Cuán importante es esta visión más inclusiva en los temas del derecho, en los temas del comercio internacional? Estimada Gina, bienvenida, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con estos grandes personalidades. Estoy muy honrada. Pues bueno, desde México quiero comentarles que nosotras hemos empezado a gestar en el mundo aduanero como mujeres, algunas, digamos que empezar a ser pininos. Normalmente se había visto en posiciones de liderazgo, posiciones ocupadas normalmente por hombres, posiciones en las que se toman ciertas decisiones, pues normalmente ocupadas por hombres, tanto sector público como sector privado. Como sector de la sociedad civil, en alguna reunión de café, en un cafecito nos platicamos algunas amigas, y la que está aquí, la que habla, sobre generar algunas reuniones
entre amigas para poder intercambiar conocimientos, experiencia. No como un tema de sesgo, ¿eh? Yo quisiera aclarar aquí la parte de no decir, por un lado están los hombres y por otro lado estamos las mujeres, sino en todo caso, con la finalidad de levantar la mano, hacernos visibles y decirles, hay talento en todos lados. Esa es básicamente la visión que nosotras traemos como mujeres aduaneras. Y bueno, empezamos a generar este espacio, Asociación de Mujeres Aduaneras es una asociación civil sin fines de lucro. Estamos organizadas con la finalidad de intercambiar experiencias, de generar incluso llevar a cabo propuestas propositivas al gobierno entre nosotras, en toda la cadena de valor, porque nosotras estamos conformadas por mujeres agentes aduanales, abogadas, maestras, jefas de empresas, personalidades que trabajan con temas relacionados con tecnologías de la información, la realidad es que toda la cadena de valor, y entonces la visión o la perspectiva de género que le estamos imprimiendo a estos temas aduaneros nos ha generado pues una gran visibilidad aquí en México. Estamos apoyando a la aduana mexicana ahora con ajustes o cambios que tienen que ver con la incorporación de las Fuerzas Armadas en las aduanas, pues la visión que le estamos dando nosotros de capacitar en la medida de nuestras posibilidades a las aduanas, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. También estamos capacitando en materia aduanera y de comercio exterior. Hemos estado capacitando también por lo que corresponde a los consulados y embajadas de México en el mundo, con temas aduaneros, desde luego. Y bueno, la realidad es que hemos tenido una gran aceptación, el esquemas de facilitación aduanera que estamos proponiendo con la finalidad de mejorar los tiempos en despacho de la salida de la carga de la aduana, nos ha generado una buena medida. ¿Qué hemos hecho hoy? Iniciamos, y yo digo a pesar de la pandemia, durante la pandemia empezamos a estas reuniones, esta asociación que hoy ya tiene una estructura legal, y cuando iniciamos éramos 10 chavas, hoy somos 200 mujeres en toda la República Mexicana. Gracias a Dios, tenemos ya generado un capítulo en Colombia, AMA Colombia, está a cargo por ahí Francia Hernández. Tenemos AMA Perú, capítulo AMA Perú. Vamos a iniciar también en Argentina, por ahí en Uruguay. Estamos platicando también con España con la finalidad de ir gestando estos logros de cadenas de pláticas de información. Y yo quisiera no nada más denominarle networking, sino este intercambio de conocimientos y experiencia aduanera que existe en toda la cadena de valor. Y insisto, no solo de hombres, sino también de mujeres, y viéndolo desde la perspectiva de, pues cualquiera tenemos talentos, y entonces estamos levantando la mano y diciéndoles, aquí estamos. Ese es básicamente lo que hemos estado promoviendo en la asociación, siempre buscando ser propositivas, siempre buscando las mejores prácticas, desde luego, de la mano o acompañadas de estos esquemas o sugerencias que han propuesto, que promueven organismos internacionales como la OMC, como la OMA, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. En realidad es lo que estamos nosotros buscando, buscando fortalecer nuestra institución y las instituciones con estas medidas propositivas. Ese es básicamente nuestra medida, nuestro gran fin, ser portavoz de la cultura contributiva, fiscal, aduanera y de comercio exterior. Y qué gusto saber, me alegra mucho que empezaron con 10 y ahora son 200. Eso significa que los espacios de inclusión, pero sobre todo de diálogo, de consenso y de apoyo son muy importantes para las mujeres. Tomo la posta en mencionarte que nosotros también como Ecuador tenemos mucho la intención de crear AMA Ecuador. Creo que tu intervención aquí va a ser un disparador para que eso pueda suceder. Así que muy felices por lo que nos comentas, por los resultados, y esperamos también sumarnos a esta iniciativa y a esta red y hacer que se incremente en toda la región. Adicionalmente, continuamos con Juan Patricio Cotter, a quien igualmente damos una bienvenida. Particularmente de Juan Patricio hemos conocido muchísimo
su especialización es sumamente puntual, principalmente en los temas de derecho penal aduanero, que muy poco se habla en la región, así que es muy importante poder conocer, principalmente desde Argentina y como país miembro de Mercosur, cómo ha sido su evolución y cómo ha sido su desarrollo en el derecho aduanero, y principalmente si es que ha habido una aportación al resto de países o si puede haber a futuro. Quisiéramos conocerlo de tu mano para que nos puedas comentar. Bueno, muy buenos días para todos. Estoy muy honrado con la invitación, sobre todo me genera la oportunidad de verlo a Germán y compartir, aunque más no sea vía streaming, unos minutos con él y conocer a Gina, a quien por supuesto conocía de nombre, pero no había tenido la oportunidad de verla. Así que muchas gracias, Fernanda. Siempre es un placer compartir espacios de difusión del derecho aduanero tan querido por todos nosotros. Hablar de la evolución de la materia aduanera en Argentina nos obliga a hablar del Código Aduanero, que tanto orgullo me produce, porque uno de sus redactores ha sido mi padre, de manera tal que para mí siempre es placentero hablar de ello, y el resto de los redactores hoy los considero mis amigos que heredé de mi padre, así que para mí es un placer poder poner en valor el Código Aduanero argentino, que como bien señalaba Germán, ya tiene algunos añitos, pero sigue plenamente vigente. Por supuesto que ha sido objeto de reforma, sobre todo lo que tiene que ver con los avances que ha tenido la materia en orden a los procesos, ¿no? Pero las notas distintivas, el derecho de fondo se permanece incólume, y diría que la estabilidad que tienen 40 años de vigencia, 40 años de doctrina y 40 años de evolución jurisprudencial sobre los mismos conceptos, creo que es el valor que tiene la materia, la evolución de la materia en la Argentina. Indudablemente hablar de un código nos obliga a hablar de unidad, de coherencia, de un sistema en contraposición contra una dispersión de normas, facilita el conocimiento, genera estabilidad, y de la mano de la estabilidad viene la seguridad jurídica, con lo cual creo que estos puntos distintivos de la codificación, con más la estabilidad que tiene, nos permiten tener una mirada del derecho con una evolución muy significativa. A más de eso, los codificadores no solo hicieron la ley o contribuyeron con el aporte de la ley, sino con una obra histórica que es el Código Aduanero comentado, anotado, que nos permite tener la mirada de los legisladores, ¿no? Obra que tuve el placer de actualizar a invitación de los codificadores hace algunos añitos, con una obra ya más moderna en donde se pudo actualizar aquellos trabajos de la década del 80 y 90. De manera tal que creo que el signo distintivo en la materia en nuestro país tiene que ver con esta codificación, con este orden que tiene, que nos genera cierta seguridad jurídica, con los desafíos que plantean la materia, la globalización, y toda la armonización que hoy se está trabajando a nivel mundial sobre la materia. Creo que el gran desafío del código ha sido su correcto acoplamiento con los acuerdos internacionales, ¿no? Con la coexistencia, ¿no? En Argentina, hasta la reforma constitucional del 94, los tratados internacionales tenían el mismo rango legal que una ley, con lo cual había cierta contraposición, pero de la reforma del 94 a la fecha eso ya ha sido zanjado, con lo cual para la Argentina los tratados internacionales prevalecen sobre la legislación interna, de manera tal que esa coexistencia es la que prevalece, ¿no? El acuerdo de facilitación, Kioto revisado, los acuerdos del GATT y su justa aplicación en armonía con la legislación de base argentina es el gran desafío. Y nosotros vemos desde Argentina lo mismo que creo que estamos viendo todos en Latinoamérica, es esta expansión que se ha dado primero a través de nuestro querido amigo Andrés Rode Ponce desde México, con la creación de la academia, a la que gentilmente nos ha invitado a participar, y estos encuentros mundiales que ya llevan más de 15 años y que nos ha permitido una interconexión y conocer las obras que se publican y los eventos internacionales y los congresos. Nos ha hecho conocer el mundo, el derecho aduanero, conocer grandísimos amigos y poder entender
los debates que se producen en distintos lados del mundo, con todo lo que genera eso en crecimiento personal e intelectual, ¿no? Hoy podemos tener acceso a una bibliografía que era inexistente hace no muchos años atrás, y creo que la novedad de la creación de la Academia en Ecuador es una grandísima novedad, seguida de la expansión que estamos viendo en Brasil en los últimos años también, con la proliferación de libros que vemos en Brasil, que nos hacen tener diferentes miradas sumamente enriquecedoras para todos. Así que muy entusiasmado con esta oportunidad de conocer Quito y de visitarlos y seguir aprendiendo de todos. Muchas gracias, Juan Patricio. Agradecemos mucho tu participación el día de hoy y por supuesto tu presencia aquí en la ciudad de Quito. Serás muy bienvenido y será un gusto tenerte acá de manera presencial. A nuestra audiencia decirles que además de tener estas conferencias magistrales con los 3 profesores que nos acompañan el día de hoy, vamos a tener 4 paneles y en el marco de estos 4 paneles habrán 16 panelistas nacionales e internacionales de distintos países que nos van a acompañar también acá en la Universidad Andina, así que vamos a tener 2 jornadas intensas de derecho aduanero para discutir y debatir sobre estos temas que son tan importantes y tan relevantes en la región. Y con ello también, y un poco tomando la palabra de lo que decía Juan Patricio, cuál es la importancia de los acuerdos comerciales internacionales, tanto aquellos negociados en el sistema multilateral de comercio, luego acuerdos bilaterales, los esquemas regionales de integración que también tienen por supuesto normativa en materia aduanera. Queremos pasar con Germán Pardo nuevamente, estimado Germán, para que nos comentes algo o hagas una reflexión sobre este gran tema de la regulación aduanera en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, que es justamente una de las líneas de investigación que vamos a tratar en estas primeras jornadas. De hecho, todo el primer panel va a estar destinado al análisis de estas regulaciones aduaneras en los acuerdos comerciales, pero queremos que nos anticipes para que también nuestra audiencia sepa de qué trata este tema, cuáles desde tu perspectiva son los aspectos centrales que deben formar parte del debate desde América Latina sobre la regulación aduanera en los acuerdos comerciales internacionales. Estimado Germán, te escuchamos, por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, lo decías tú y lo decía Gina y lo decía Juan, el tema es un tema que tiene un componente internacional supremamente grande. Y volvemos, porque las operaciones de comercio exterior vienen de todos lados y van para todos lados. Cualquier cosa que se requiera hoy por hoy se puede conseguir en cualquier parte del mundo y se trata simplemente de importarla o de que nosotros exportemos nuestros productos a cualquier parte del mundo. Ya la OMC pone un marco general a toda esta regulación del comercio exterior, partiendo de principios como el principio de no discriminación entre los miembros de la OMC en materia de comercio de mercancía. Hablemos de comercio de mercancía por lo pronto, porque ese es el tema que se relaciona directamente con el derecho aduanero. No discriminación que tiene de entrada dos brazos bien importantes de analizar. La cláusula de nación más favorecida, como la llamaba Tulio Rosenbluth, la obligación de nación más favorecida y la cláusula de trato nacional. Con la cláusula de la obligación de la nación más favorecida, todos los países miembros de la OMC se comprometen a que mercancía que ingrese de otro país miembro de la OMC es tratada siempre de la misma manera. Si se le da un trato de favor, ese trato de favor hay que extenderlo a todo el mundo. Debemos decir que esa regla general ha ido cambiando en el tiempo por la proliferación de tratados de comercio que existen hoy por hoy y que tocan el tema aduanero. Hoy por hoy entiendo que son más de 400 tratados los que están depositados en la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio, con lo cual esta cláusula de nación más favorecida, digamos que va perdiendo un poco la prevalencia que posiblemente tuvo en un principio. Y la cláusula de trato nacional. Una vez ingrese una mercancía con todas las de la ley a un país, utilizando las palabras del profesor Matías Cortés Domínguez, esa mercancía extranjera se convierte en una mercancía nacional. Es como si se nacionalizara, se adquiriera carta de nacionalidad y como tal hay que tratarla de la misma manera que vamos a tratar a la mercancía nacional o que tratamos a la mercancía nacional. Lo que le exijamos a la mercancía nacional se lo podemos exigir a la mercancía que viene del exterior. Lo que no podemos hacer es exigirle a la mercancía que viene del exterior cuestiones de cualquier tipo, no solo de carácter tributario, que no se le exija a la mercancía de carácter nacional. Aparte de eso, la OMC nos pone también bases claras
como los obstáculos técnicos al comercio exterior y una serie de regulación sobre todas esas barreras que sin ser aranceles definitivamente afectan el comercio internacional. ¿Qué hacen los países cuando hacen acuerdos? Usualmente todos los países miembros de la OMC, y lo somos México, Argentina, Colombia o Ecuador, cada uno por su lado, todos nos comprometemos a cumplir con la OMC y usualmente en los tratados esas cláusulas de la OMC se hacen parte de esos distintos tratados. Y digamos que se desarrollan muchos esos temas ya a nivel de los países que realizan los acuerdos y esos temas que de marco trata la OMC, incluyendo derechos antidumping y derechos compensatorios, incluyendo el tema de origen, incluyendo algunos aspectos de valoración aduanero, que es un tema que evidentemente trata el acuerdo de valor de la OMC, etcétera. Nosotros en nuestra conferencia vamos a tratar de desarrollar esos temas a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, que es lo que tenemos pactado, y me pareció interesante también mirar el acuerdo de 3 de los países andinos con la Unión Europea para simplemente verificar y resaltar los temas que se tratan en ese tipo de acuerdos, que entre otras, y por eso empecé a hablar de la OMC, son básicamente los mismos temas. Gina hace referencia a la OMA y obviamente también hay que tenerla en cuenta porque como organismo multilateral también propone esquemas como por ejemplo Kioto, el Convenio para la Armonización y Simplificación de Regímenes Aduaneros, revisado, que empezó a regir en el 2006, que hoy por hoy está otra vez en miras a una ulterior revisión, que me imagino ya en muy poco tiempo tendrá algún tipo de resultado. Pero la idea es ir homologando, armonizando procedimientos, porque finalmente hay que facilitar entre nosotros las operaciones de comercio exterior y máxime si tenemos un acuerdo comercial. Máxime si tenemos acuerdos comerciales, por ejemplo, donde decimos que mercancía originaria de México en Colombia no paga aranceles. Entonces hay que facilitar el tema de origen para que esa práctica se convierta en una realidad o viceversa. Esos acuerdos entonces pactan qué es lo que se requiere, cómo se requiere, cuál es el certificado que se hace necesario, o en el caso de los acuerdos con los Estados Unidos, que ni siquiera se requiere de un certificado, sino simplemente de una aceptación o de una afirmación establecida por cualquier medio de que una mercancía es originaria de un país. Yo siempre he dicho que eso tiene una ventaja, ¿no? Si se hace una servilleta en una mesa de café y se pone eso de que se consigna que una mercancía es de un país, como está en manuscrito en una servilleta que firmé en un café, eso va más contra mí que los famosos certificados que hacemos los países latinos y los países que practicamos el derecho europeo continental. Esos y otros temas serán los que abarquemos, de los que hablaremos en las jornadas de Quito, que como estoy viendo van a ser supremamente interesantes, pero no por lo que voy a decir yo, sino por lo que van a decir todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Germán. Como te habíamos comentado, estamos muy felices de tenerte con nosotros este 19 y 20 de noviembre en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y para continuar, sabemos muy bien que nada se puede movilizar entre fronteras si no es correctamente clasificado y valorado. Así que el siguiente panel va a estar a cargo de Gina Estrada, quien nos va a comentar desde su experiencia y principalmente desde México cómo observan este fenómeno, ¿no?, de poder clasificar la clasificación arancelaria y la valoración aduanera de las mercancías. Gina, coméntanos. Muchas gracias, Fer. Pues como ya lo conocemos todos, la clasificación arancelaria pues es un elemento esencial en el comercio internacional para la determinación de los aranceles y en muchos casos también para efectos de regulaciones no arancelarias, ¿no? Permisos, a lo que se puede encontrar sujeta a la mercancía. La realidad es que siendo un tema tan importante, yo quisiera en este panel tocar un caso específico que se ha suscitado en México recientemente, en donde las autoridades mexicanas, el Servicio de Administración Tributaria, ha detectado como abusos o malas prácticas que, si bien es cierto, se clasifican arancelariamente en cierta fracción arancelaria, posterior a su introducción a territorio nacional como malas prácticas, hacen la separación de un producto de otro, de unos suplementos, para entonces ya poder hacer la enajenación en el mercado, la venta correspondiente. Estas malas prácticas, que si bien es cierto, en su oportunidad aparentemente fueron bien clasificadas, tuvieron algunos detalles, por así decirlo, que de manera posterior han sido detectadas estas irregularidades en
en el SAT. Entonces, creo que parte de eso es también ir identificando cómo se van, cómo han ido sofisticándose las prácticas y las malas prácticas que llevan a cabo algunos actores del comercio exterior, y digo algunos, no necesariamente todos, porque la gran mayoría, por supuesto, dada esa importancia de la clasificación arancelaria y entendiendo que se trata de un método esencial, pues buscamos cumplir de manera adecuada, ¿no? Buscamos hacer estas adecuaciones necesarias para cumplir cabalmente como empresas, ¿no? Por un lado, el tema de la clasificación arancelaria y estos nuevos métodos o nuevas formas que han implementado, y cómo hacen hoy las aduanas. En el caso mexicano, la aduana mexicana, pues ha estado implementando algunos criterios para ubicarlos de manera posterior al despacho con ciertas pues yo diría, desafíos, retos por parte de la aduana y del SAT, de auditoría posterior al despacho. Por un lado. Por otro lado, me parece también relevante el tema del valor en aduanas, el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT del 94, mejor conocido como el acuerdo de la OMC sobre valoración aduanera, pues estableció un sistema equitativo, uniforme, neutro de valoración aduanera de las mercancías, sobre todo conforme a los usos comerciales, y que bueno, la intención siempre ha sido excluir de valores arbitrarios y ficticios. No obstante, obviamente también hemos visto, y refiriéndome sobre todo a la aduana mexicana, se ha visto también cada vez más sofisticación en cuanto a métodos para efectos de llevar a cabo esquemas que tienen que ver con subvaluación. Entonces, ¿qué ha hecho la aduana mexicana? Pues ha buscado también ese combate al contrabando técnico, porque se da en estos casos en México, como en muchos países de América Latina, pues padecemos, se adolece de estos temas de la valoración o de buenas prácticas para estos efectos. Entonces, por supuesto que por un lado, identificar, buscar, contemplar, tener los métodos de valoración adecuados, por supuesto el de valor de transacción por excelencia y los siguientes métodos adecuados, pero también identificar estas malas prácticas y el combate que están haciendo nuestras autoridades aquí en México para evitar estos sucesos. Algunos sectores en México, sectores industriales como el sector textil, calzado, confección, que con su conjunto se denominan acá como el sector de la moda, y algunos otros como que tiene que ver con vehículos, con llantas, con azúcar, etcétera, que aquí se han denominado en su conjunto de sectores sensibles, padecen de estos esquemas porque son mercancías que generalmente son más subvaluadas aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, se han generado otros métodos por parte de la aduana, y también, como bien lo mencionaba el maestro Germán, pues básicamente la aduana busca ir implementando estas medidas que han sido generadas por parte o sugeridas por organismos internacionales como la propia OMC o la Organización Mundial de Aduanas, específicamente para que, como las aduanas tienen el derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de lo declarado en la aduana, pues buscar controles aduaneros específicos como evaluación de riesgos, gestión de riesgos, que permita esta aplicación sistemática de prácticas y procesos que lleven a determinar o a corroborar qué tantos riesgos hay para efectos de la valoración aduanera. Entonces, creo que parte de eso es lo que vamos a estar platicando en este panel, que me resulta ser súper interesante, identificar desde el punto de vista de la aduana, las autoridades, y también desde el punto de vista de las empresas, estos esquemas, porque también a la empresa le afecta incluso cuando tiene que ver con precios estimados. Entonces, esos son los temas que podríamos estar tocando en este panel. Muy agradecida nuevamente, muy honrada en estar con ustedes. Les aprecio mucho. Muchas gracias, Gina. Agradecemos también tu participación. Siempre va a ser muy interesante todo lo que nos puedas comentar acá en las jornadas en el mes de noviembre. Y pasamos ahora, estimado Juan Patricio, nuevamente contigo. Tú mencionabas a nuestro amigo Andrés Rode, también informar a la audiencia y a ustedes que Andrés nos va a acompañar también. Él va a estar virtualmente, pero también va a tener una participación importante al cierre de este evento. Estimado Juan Patricio, se ha propuesto que tú nos converses el día de las jornadas sobre las infracciones y las sanciones aduaneras. Sabemos que evidentemente el comercio exterior es una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico de los países, pero también es cierto, ya lo decía Germán, que las aduanas cumplen un importante rol de control. Más ahora,
en un estado en el que estamos muchos de los países, en el que la seguridad es un tema preocupante y en el que eventualmente también se han utilizado algunas actividades de comercio exterior, no necesariamente para promover, digamos, actividades lícitas. De tal manera, ya lo anticipaba Fernanda, eres un experto en los temas también penales vinculados con las aduanas. Así que, estimado Juan Patricio, te invitamos a que nos comentes un poco sobre qué va a versar tu conferencia vinculada con las infracciones y las sanciones aduaneras, por favor. Bueno, debo reconocer que todavía no sé de qué voy a hablar. Hay tanto para hablar y tan poco tiempo que es difícil hacer poco, ¿no? Falta todavía un tiempito, pero hay muchos temas muy interesantes. Por supuesto, el tema represivo aduanero es el tema menos armonizado a nivel mundial. Aunque la academia, y volvemos a la academia, que tanto nos obliga a pensar todos los años, yo me acuerdo en el 2016, la reunión anual se realizó en Viña del Mar, en Chile, y Andrés me encomendó comandar el panel de infracciones, y la hoja de ruta fue sumamente interesante porque compartimos allí el foro expertos de Europa, Asia, Centroamérica y Sudamérica para empezar a pensar en una agenda común de entendimiento, digamos. ¿Cuáles son los tópicos sobre los que deberíamos empezar a conversar? Y si obviamente más tarde o más temprano va a haber que armonizar, porque a la hora de alocación un negocio en un país no será indiferente para el inversor entender si la pena por una infracción es pena privativa de libertad o pena pecuniaria, cómo impacta en el directorio de una compañía ese tipo de penalidad, si hay libertades individuales o no, si la interposición de los recursos tiene efecto suspensivo o efecto devolutivo, si interviene un juez penal o un juez administrativo, si hay garantías de doble revisión o no, si hay un criterio de responsabilidad subjetiva, en cuyo caso se va a analizar la conducta de presunto infracción, o va a haber un criterio de responsabilidad objetiva, en cuyo caso solamente se analiza si hay una adecuación objetiva al tipo sin analizar la conducta, si esa legislación tiene previsto un criterio de responsabilidad indirecta o refleja, sustentada en la teoría del alejamiento de los culpables, en cuyo caso yo puedo responder por el hecho de un tercero, o se apega al criterio de la personalidad de la pena y solamente se sanciona a quien sobre quien se acredita cierta culpabilidad, cuál es el entendimiento de la culpa, ¿no? Como así sostiene Soler en Argentina de hace tantos años, que hay que merituar el grado de reproche que merece la conducta, para lo cual hay que analizar la conducta desplegada por el administrado y las circunstancias que rodearon a la operación, o si voy por el lado objetivo y no me interesa ese análisis. Es decir, hay mucho por pensar, por trabajar, coordinar, armonizar, y es una tarea sumamente estimulante e interesante, y creo que hay mucho para hacer, y creo que eso lo hace más inquietante y a la vez más interesante, ¿no? Me parece que en esto es probablemente la materia que tengamos más atraso. Ya Kioto nos dice algo, ya el acuerdo de facilitación nos dice algo, yo he escrito algo sobre ese punto. La pregunta que se nos viene es, ¿son acuerdos programáticos o de ejecución inmediata, ¿no? Y cómo juega el criterio del pacta sunt servanda sobre ese particular. Pero bueno, son temas abiertos, muy interesantes, de debate actual. Intentaremos abordar algunas de estas cuestiones en los minutos que tendremos para hablar en Ecuador, y desde allá muy entusiasmado con la idea de compartir algunas ideas y generar debates sobre temas que, insisto, no están agotados, creo que están abiertos al debate y a la formulación de ideas superadoras, innovadoras, que puedan contribuir al enriquecimiento de todos, ¿no? Concuerdo muchísimo contigo, Juan Patricio, y para mencionar también que Ecuador ya está hablando también de derecho penal aduanero, y creo que es muy importante poder tenerte aquí en presencia, para que podamos conocer desde tu línea qué es lo que se ha estado trabajando a través de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Bueno,
Agradecemos muchísimo a ustedes quienes nos han acompañado en esta ocasión, quienes van a ser también los ponentes internacionales, Germán Pardo, Gina Estrada y Juan Patricio Cotter, en las próximas jornadas de Derecho Aduanero que se van a realizar el día 19 y 20 en la Casa de Estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuevamente también agradecemos a la universidad por la acogida que nos ha brindado tanto con el espacio para las jornadas como para este espacio Mundo Aduanero, y nuevamente muy felices de que nos puedan acompañar este mes de noviembre que ya estamos próximos. Sí, muchas gracias a los invitados del día de hoy. Hacerles una nueva invitación a todos los que nos acompañan en nuestras redes a través de Radio Voz Andina Internacional para participar de estas jornadas. Decirles que además de estos 3 paneles que ustedes han visto, vamos a tener un cuarto panel sobre la jurisprudencia especializada en materia aduanera, en el cual vamos a contar con un juez del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también con jueces nacionales de Perú, de Ecuador, así que se va a complementar muy bien este panel. Los invitamos a todos, estén atentos a lo que se viene próximamente en redes y los esperamos 19 y 20 de noviembre, primeras jornadas ecuatorianas de Derecho Aduanero acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. Notas técnicas del IEDA. Buen día con todos. Quisiera empezar agradeciendo al Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero por esta invitación de esta nota técnica, especialmente a Fernanda Inga, quien en su calidad de presidenta ha sido la principal promotora de este instituto. Me presento, mi nombre es Daniel Pelbuchta, soy fundador de Lexalia Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuento con una maestría de Derecho Comercial Internacional y Arbitraje de Inversiones de la Universidad de Ámsterdam. He participado en algunos procesos y programas ejecutivos como el de GCL de Georgetown University en Washington y otro de Derecho en Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Durante la última década he trabajado en el mundo del derecho aduanero y del comercio internacional, siendo también procurador judicial de varias multinacionales que fungen como operadores de comercio exterior en el Ecuador. Además, soy profesor de maestría de Derecho Aduanero ecuatoriano y finalmente tengo el agrado de ser miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Hoy quiero abordar un tema que es novedoso y aún poco explorado, y es el uso de la tecnología en el comercio exterior. Creo que todos podemos coincidir en que la tecnología está revolucionando las relaciones comerciales en general, no solo en el ámbito del derecho comercial internacional y derecho aduanero. Sin embargo, lo que suele suceder es que el desarrollo del derecho suele ir varios pasos atrás de la tecnología. Esto a su vez presenta tanto riesgos como oportunidades. En mi opinión, el derecho en este punto, en esta fase inicial, debe regular solamente lo estrictamente necesario, permitiendo que la tecnología sea una solución a problemas reales de la sociedad que van cambiando de forma cotidiana. Obviamente, cuando las tecnologías representan un riesgo y un perjuicio para el interés común, el legislador debe intervenir para proteger a la sociedad. Dentro de las diversas tecnologías aplicables al comercio exterior que se podrían analizar, hoy me concentraré en los contratos inteligentes o denominados smart contracts y en el tratamiento jurídico que le da la legislación ecuatoriana. Para ello, entendamos qué es un smart contract y un contrato inteligente. Son aquellos que, en resumen, pueden ser ejecutados sin la necesidad de una acción humana. En este punto, cabe aclarar, en función de lo que dice la legislación ecuatoriana, que si bien un correo electrónico, un acuerdo que está en un correo electrónico, podría ser interpretado como parte del comercio electrónico, al hablar de smart contracts o contratos inteligentes, no estamos hablando de los acuerdos que se pueden reflejar en correos o aplicaciones de mensajería, sino un sistema de ejecución automática. Es importante destacar que un smart contract no es un negocio jurídico distinto, simplemente es un medio para simplificar la celebración y ejecución de los contratos, evitando la necesidad de un sistema tradicional de resolución de controversias. En otras palabras, los acuerdos que están en WhatsApp o en correo electrónico no son ejecutables de forma automática, pero aquellos que están en un smart contract o contrato inteligente, sí. Desde la teoría, para ponerlo en contexto, existen 3 tipos de contratos inteligentes, 3 modalidades distintas. La primera sería la reservada, en donde solo se utiliza la tecnología para la ejecución del contrato. La segunda es la
mixta en la que se interviene con tecnología en la fase de celebración y ejecución del contrato, para pasar a una tercera, que es la completa, que determina que tanto en la celebración, formación y ejecución se utiliza la tecnología. Pero sea cual sea la modalidad del contrato inteligente o smart contract, la capacidad de auto-ejecutarse se consigue por medio de la programación, del código y de la tecnología blockchain. Esta tecnología es un sistema de registro descentralizado que permite transacciones seguras sin el uso de intermediarios. Y esto es importante porque esta característica permite contar con más transparencia, con seguridad durante las transacciones, en este caso también en el comercio internacional. Y esta cadena de bloques ya ha sido implementada en el comercio internacional. Por ejemplo, contamos con integraciones de varios operadores de comercio exterior que permiten el rastreo de las mercancías de forma automática en tiempo real. Otro ejemplo interesante de esta tecnología en el sector público es el proyecto Cadena en América Latina, el cual es financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo y que utiliza blockchain para simplificar procedimientos aduaneros mediante la creación de acuerdos de reconocimiento mutuo y también para la simplificación de procesos para operadores económicos autorizados, los famosos OEA, para que sus beneficios sean aplicados de forma automática. Esto solamente es una muestra de cómo la tecnología puede facilitar los trámites en el sector público. La pregunta que surge entonces es si los actores privados también pueden aprovechar de manera similar esta tecnología. La respuesta es claro que sí. Ya hemos visto cómo la tecnología de smart contracts y blockchain permite transacciones transfronterizas seguras al validar tanto registros aduaneros, logísticos y financieros, entre otros. Un ejemplo, por nombrar solamente uno, es la ejecución automática de pagos en una relación de comercio internacional en función de hitos como puede ser la llegada de un buque a un puerto. Esto ya está siendo implementado por varias startups como Quartz, por ejemplo, y que son de gran utilidad para el comercio internacional. Pero para entrar en materia jurídica, quiero explicarles cuál es el tratamiento legal de los smart contracts en Ecuador. Y esto está contemplado en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 77 y siguientes, que los vamos a analizar a continuación. El 77 determina que los contratos inteligentes son aquellos producidos por programas informáticos usados por dos o más partes. Esto implica que pueden participar varios operadores de comercio exterior a la vez, que acuerden cláusulas que sean suscritas de forma electrónica con el objetivo de facilitar la expresión de la voluntad de las partes y, lo más importante, asegurar el cumplimiento mediante disposiciones instruidas por las partes de forma previa. En definitiva, lo que podemos decir es que cuando se dispara una condición que ha sido preprogramada por las partes y que no está sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente de forma automática. La validez de este tipo de contratos está garantizada por el propio Código de Comercio, el cual en su artículo 79 determina que los contratos celebrados a través de los medios electrónicos se considerarán válidos y vinculantes cuando exista un consentimiento expreso a través de las partes, que sea a través de una firma electrónica, o lo que dice la ley es que es a través de cualquier otra modalidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico. Es decir, lo que otorga validez en función del Código de Comercio es que se otorgue un consentimiento y que se lo haga a través de una firma electrónica. Es más, según el artículo 83, se determina que este tendrá la misma fuerza y valor probatorio que los documentos escritos. A pesar de que la Ley de Comercio Electrónico ya determina que la firma electrónica tiene efectos equivalentes a la firma manuscrita, el propio Código de Comercio, en su artículo 82, reasegura esta disposición para efecto de los contratos inteligentes. Ahora bien, sin lugar a duda es menester analizar quién es el responsable de la ejecución de las obligaciones determinadas en un contrato inteligente. Y para esto hay dos artículos. Empezamos leyendo el artículo 84 del Código de Comercio, el cual aborda la responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos del sistema de Smart Contract como un aspecto crucial para los contratos inteligentes. ¿Qué es lo que determina? Es que son responsables de los daños estos prestadores que causen por su mala administración
o falta de diligencia en la prestación de sus servicios, algún perjuicio para una de las partes. Y si bien si es que se lee ese artículo, uno no debería tener una observación porque es obvio que tienen que asumir sus responsabilidades, existe otro, que de hecho ya fue leído parcialmente, que es el artículo 77, el cual en su inciso tercero estipula algo preocupante, especialmente por la forma en la que está redactado. Lo que dice es que si es que no se estipula lo contrario en un contrato, los administradores del programa o quienes tengan el control del sistema serán responsables de las obligaciones contractuales y extracontractuales derivadas de ese contrato. Además señala que se aplicarán todas las disposiciones que protegen los derechos de los consumidores. Y esto obviamente genera complicaciones y desafíos que veremos a continuación. El primer desafío y complicación es que la imposición del inciso tercero de este artículo 77 del Código de Comercio impone responsabilidades adicionales a los administradores de los programas que gestionan los contratos. Es decir, se responsabiliza a un tercero por obligaciones que no le corresponden. Y aquí podemos hacer una analogía y decir que esto equivaldría a que un notario sea responsable por las obligaciones insertas en un acuerdo o un contrato que sea elevado a escritura pública por este notario y que éste no sea partícipe o no sea obligado por sus propios personales derechos o por los que representa. El segundo desafío es qué sucede si este sistema de smart contracts, contratos inteligentes, no tiene una base en Ecuador o no tiene un domicilio en Ecuador. ¿Cómo se podría generar esta protección? Existen otros desafíos como la utilización de blockchain y smart contracts y su implicación en el manejo de datos personales. Como ustedes saben, existe la Ley de Protección de Datos Personales que debe ser observada para garantizar el tratamiento de la información de cada una de las personas naturales. Otro desafío es la determinación de la jurisdicción que le sería aplicable a las partes tanto con el prestador de servicios de los smart contracts como con la contraparte que suscriben este contrato si es que la consecuencia de un determinado hecho no haya sido prevista. Y quizás uno que se me ocurre ahorita es que estos sistemas de smart contract o contratos inteligentes requieren de bastante energía y que hoy por hoy, si es que los servidores estarían localizados en Ecuador, podría ser un conflicto. Podríamos explorar más desafíos, pero lo que quiero que quede claro es que para el derecho aduanero ecuatoriano, la incorporación de esta tecnología como smart contracts y blockchain representa una revolución en los términos de eficiencia y seguridad. En un sector donde la automatización de procesos y autoejecución de contratos permite una mayor precisión en la aplicación de obligaciones y por tanto un asegurar de pagos y de la liberación de las mercancías como la falta de cumplimiento de las contrapartes internacionales puede poner tanto a los exportadores ecuatorianos como latinoamericanos en una situación de ventaja. Sin embargo, para que los actores ecuatorianos de este comercio exterior a través de smart contract puedan beneficiarse plenamente de estas tecnologías, es esencial que la regulación sea revisada de forma coherente y que esté alineada con las mejores prácticas internacionales. Hay quizás mencionar la legislación argentina que si bien regula, no pone estas barreras adicionales o desventajas competitivas en comparación con sus contrapartes internacionales. Si las normativas no se van a ajustar de forma adecuada, el riesgo es que las empresas ecuatorianas queden relegadas en la adopción de estas innovaciones, lo que afectaría en términos generales a la competitividad global del Ecuador. Por lo tanto, es fundamental que el legislador ecuatoriano revise y ajuste esas disposiciones. Desde el punto de vista jurídico, el marco normativo ecuatoriano reconoce que existen los contratos inteligentes, reconoce el uso de estos, lo que abre la oportunidad importante y sustancial para la simplificación de los procesos comerciales. Para que puedan ser perfeccionados a la luz de la legislación ecuatoriana, lo que se requiere es de un consentimiento expreso y de una firma electrónica. Esto ya es habitualmente utilizado por muchísimos ecuatorianos, incluso cuando existe solamente la emisión de una factura electrónica. Casi todos tenemos este tipo de tecnologías. Entonces,
Esta nota técnica, además de informar de este contingente por la redacción del tercer inciso del artículo 77 del Código de Comercio, tiene la intención de informar a los exportadores ecuatorianos de las ventajas tecnológicas que existen a su disposición, especialmente para evitar incumplimientos de su contraparte o asegurar que en caso de que envíen sus productos, ustedes puedan contar con los pagos justos.